Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente. Vamos al segundo video corto de esta serie que estamos haciendo para tratar algunos de los temas contemplados en el curso de Filosofía General. Esta vez nos ocupará hablar sobre David Hume y su planteamiento filosófico. En el texto que les he compartido le he llamado a esto la guillotina de Hume. Hume vive entre los años 1711 y 1776. Es el siglo de la Ilustración, también conocido como el siglo de las luces. Es, digamos, el culmen de todo el proceso iniciado con el Renacimiento, del cual hablábamos brevemente en el tema de Descartes. El punto, digamos, aquí, los énfasis siguen siendo los mismos del Renacimiento, pero se desarrollan en un sentido un poquito más radicales que los del Renacimiento. Y eso tiene que ver pues por el proceso incoado ya en dos siglos, ¿no? En el siglo de las luces la preponderancia sigue siendo poner al centro a la persona humana, el respeto por su dignidad, el respeto por su vida, el respeto por sus libertades, el respeto por sus derechos naturales, como se les decía en ese entonces, y el desquebrajamiento, digámoslo así, del poder tradicional o de los regímenes antiguos dominados por la aristocracia y la nobleza, hacia regímenes de corte más democrático, en el sentido de que el poder se distribuye en tres grandes poderes que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Pero bueno, ese es otro tema. La Ilustración también tiene que ver con el énfasis en el aspecto racional del acercamiento a los fenómenos de la realidad y a los fenómenos sociales. Ciertamente, ese proceso se inició en el Renacimiento, pero en la Ilustración eso es llevado a un punto de mayor escala, en el sentido de que sí hay un verdadero desprendimiento material hay un desprendimiento material y una separación de ámbitos entre lo religioso y lo mundano. Hume pertenece a ese movimiento, pese a ser un británico que pues pertenece a lo que se llama la Europa insular. Esta no está desafecta a los movimientos culturales de la Ilustración. Hume es subjetivista, al igual que René Descartes, pero tiene ciertas diferencias con él, que las vamos a ir planteando poco a poco. Pero antes de entrar de lleno en el aspecto de este autor, es conveniente mencionar algunos aspectos biográficos que nos ayudarían a entenderlo. Uno de ellos es que David Hume estudia leyes a presión de su padre. No es por asuntos vocacionales o asuntos de afición, pero digamos, él rápidamente descarta dedicarse a asuntos meramente legalistas. Él se desenvuelve en tres facetas a lo largo de su vida. Su principal faceta es la de ser un funcionario público. Trabaja en varias secretarías de gobierno, varias secretarías de Estado, apoya en cargos de índole técnica, de índole política, apoya en ciertas embajadas inglesas en algún tiempo de su vida, y también ocupa durante un cierto tiempo importantes cargos en el gobierno. Pero eso no es de manera continua, sino que tiene también interfaces que son interrumpidas por su actividad académica en la universidad, de la cual es docente, y también hubo una época en la que se dedicó a la bibliotecología, es decir, al cuidado y tratamiento de las bibliotecas. Ahí, en esa etapa de su vida, es cuando se dedica al estudio de la historia y escribe un par de libros de historia inglesa que representan un verdadero aporte a la cultura británica.
Dicho esto, volvamos al marco cultural de Hume, que como dijimos es la Ilustración. Es subjetivista, en esa línea es que le da importancia al sujeto cognoscente sobre los objetos conocidos que pasan a un plano secundario. A diferencia de Descartes, el subjetivismo de Hume le da importancia, mucha importancia al papel de los sentidos, al papel de la información que los sentidos producen. Para Hume, esta información sensorial es la fuente originaria del conocimiento, cosa que en Descartes como estudiamos, no serían dignas de fiar. A la par de la información sensorial, también para Hume es importante la parte sentimental, emotiva de parte del investigador o del sujeto cognoscente. Es decir, es importante conocer o es importante identificar qué tan agradable, qué tan útil es la información proporcionada por los sentidos para el sujeto cognoscente. Qué tan agradable y qué tan útil es el conocimiento que se busca generar, el que se pretende generar a través de la experiencia. Es decir, hay dos niveles. El primer nivel es la fuente originaria del conocimiento, que es la información provocada por los sentidos, pero el segundo nivel es cómo el sujeto cognoscente procesa dicha información. Y eso, indudablemente, no solamente es algo eminentemente racional como pretendía Descartes, sino que también entran en juego los intereses, las afinidades, las atracciones, las inquietudes que tiene el investigador. En ese sentido, en ese segundo nivel de procesamiento de datos, el sujeto cognoscente se maneja a partir de percepciones, pero esas percepciones tienen dos dimensiones. Una primera dimensión es no lo digo por orden cronológico ni por orden de importancia, sino por orden pedagógico. En primer lugar, las percepciones son de tipo impresionables, es decir, hablo yo de las impresiones que estas generan en el pensamiento. Y aquí voy al texto que yo les he compartido en la plataforma y en el curso. Nos dice el primer párrafo: todas las percepciones de la mente se reducen a dos clases. Yo las llamaré impresiones e ideas. ¿Sigo? La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y viveza con las que se hieren a nuestra mente o abren paso en nuestro pensamiento. Fíjese bien cómo dice: los grados de fuerza y viveza con las que hieren nuestra mente o se abren paso en nuestro pensamiento. De modo tal que las que manifiestan máxima dureza y violencia son las impresiones. En contrario sensu, las que son más débiles o las que tienen menos dureza son las ideas. Lo explico con un ejemplo. Todos conocemos las ballenas. Sin embargo, me atrevería a decir aquí que pocos son los que tienen impresiones sobre las ballenas. Lo que tenemos en general son ideas. Ideas, ¿por qué? Porque sabemos que existen las ballenas a partir de los libros de texto de ciencias naturales que hemos estudiado, a partir de enciclopedias, a partir de reportajes documentales que hemos visto en la televisión, en internet, en YouTube, etc. De modo tal que decimos que existen las ballenas. Y de algún modo tenemos la capacidad de identificar y diferenciar lo que es una ballena versus un tiburón, versus un pez martillo, versus un delfín, versus un caballo de mar, etc. Cualquier especie que haya en el océano, nosotros sabremos identificar qué es una ballena. Un mamífero que vive en el océano, que mide tantos metros, que come tales cosas, es omnívoro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, las personas que han tenido la oportunidad de ver directamente a las ballenas, sea porque fueron a una excursión y tomaron la lancha, de este tipo de excursiones que hay, por ejemplo, en los Cóbanos,
donde se adentran varias millas en el mar y llegan a un lugar donde se pueden apreciar las ballenas en determinadas épocas del año. Entonces, esas personas que van a ese avistamiento tienen la experiencia directa de las ballenas. Incluso, pues, no solamente visual, sino que un aleteo de esa ballena, dependiendo qué tan cerca esté la lancha, hasta puede mojar al sujeto, ¿no? Al sujeto cognoscente. Esa sería una impresión. Una impresión. Y lo que tenemos los demás son ideas. Del mismo modo, todos sabemos que París existe. Es una ciudad de Europa, la capital de Francia. Yo no he tenido la oportunidad de ir a París, no he tenido la oportunidad de ir a Francia. Sin embargo, tengo la certeza de que Francia existe, de que París existe. ¿Por qué? Porque he tenido amigos que me cuentan que han ido a París, porque he visto sus fotos, porque he visto enciclopedias, porque he visto libros de historia y de ellos me da cuenta la existencia de París. Pero lo que yo tengo es una idea porque nunca he estado en esa ciudad. Quienes sí han tenido la oportunidad de viajar y de estar unas horas o un par de días en París, ellos tienen una impresión. De estas percepciones de tipo impresión o tipo ideas, luego surge, digamos, la complejidad de los pensamientos humanos. Los pensamientos humanos pueden ser simples o complejos. Simples es cuando, digamos, no encontramos dos entes, no encontramos dos elementos ni dos factores que están unidos en un solo ser o en una sola entidad. Y son complejos cuando sí encontramos dos o más elementos que están adheridos a este. Ejemplo de eso, voy a ocupar el ejemplo que está en el texto, las mesas. Las mesas, yo puedo tener una impresión de lo que es la mesa porque he tenido contacto con las mesas. Y sé que es una mesa, sé que es un mueble que consiste en que tiene una superficie en la cual yo me puedo apoyar. Ok, pero esa puede ser, digamos, es una idea compleja. ¿Por qué? Porque las mesas tienen altura, tienen extensión, tienen color, tienen naturaleza. Naturaleza me refiero a la causa eficiente que menciona Aristóteles, es decir, de qué están hechas las mesas. Pueden ser de madera, pueden ser de metal, pueden ser de plástico, puede ser de hierro, etc. Entonces, pero alrededor de la mesa solamente yo les he mencionado ya 4 características, es decir, 2 elementos o más que están unidos en una sola entidad que es la mesa. Repito, altura, extensión, naturaleza o causa material de que están hechas las mesas y también el color. Y pueden tener otras más características, pero eso lo hace complejo a la mesa. Otro tipo de idea compleja son las ciudades, porque las ciudades están compuestas de casas, edificios, carreteras, personas, objetos, etc. Cada uno de estos elementos puede ser analizado de manera individualizada. Puedo ver a las personas, puedo ver que es una casa, que es un edificio, que es un vehículo, que es una carretera, etc. En la ciudad estas son ideas simples, pero si yo ya las veo separado, es decir, si yo solo veo una casa, la idea de casa en sí es compleja, porque está compuesta por varias ideas simples. Y así sucesivamente. Entonces, la realidad y el entendimiento llega hasta este punto. Ahora, el sujeto cognoscente es importante que su reflexión parte de las experiencias particulares y en eso radica el método inductivo propuesto por Hume. Es decir, importa las experiencias particulares para que a partir de estas yo pueda generar un pensamiento más general que me va a ayudar a interpretar la realidad que me rodea. Puedo incluso anticiparme a esas a partir de las experiencias previas particulares que yo he tenido al respecto. Y por último, también en Hume, digamos, y quiero ser bien enfático en eso,
La experiencia, aparte de ser la fuente originaria del conocimiento, también es la fuente de validez del mismo conocimiento. ¿Qué quiero decir con eso? De que la teorización que yo puedo hacer de las ideas simples, ideas complejas, de las percepciones tipo impresión o tipo ideas, estas tendrán sentido si la experiencia me las valida. Sin experiencia no puedo tener un conocimiento certero de las cosas. Sin experiencia no hay verdad. Este es el planteamiento de David Hume. Es un subjetivista, pero que pone, digamos, su colofón en el papel que juega la experiencia en la producción del conocimiento y de acercamiento de la verdad. Pues bien, dejo hasta aquí el autor, quedo a sus comentarios que pueden hacerlo a través de la plataforma EVA o a través de los grupos de WhatsApp que hemos habilitado para tal fin. Cuídense y nos vemos en el próximo video.